vamos directo al documento, que es el video, muy triste, ¿no? Difundirlo me da un poco de pudor, o de bronca, mejor dicho. Póngalo ahí, Rodríguez, si quiere al aire. Lamentablemente un video que se difundió o se está difundiendo hoy en los canales alternativos, los medios comunitarios, que es esa topadora de vialidad nacional pasándole por encima derribando, una topadora por encima de la historia, demoliendo la historia, como quiera decirle, el monumento de Osvaldo Bayer ahí en Río Gallegos, Santa Cruz, no es el hecho en sí de derrumbar, quiero decir, un monumento, sino, bueno, lo que decía Facu es justamente el símbolo que es Bayer ahí. Yo siempre en estas cosas trato de pensar el tipo que está arriba de la máquina, ¿viste? El que da la orden. Me gustaría saber sobre todo la historia de eso, ¿no? Porque esto es vialidad nacional, o sea, es responsabilidad del gobierno nacional. Uno entiende que hay una disputa del gobierno, con esto que dice Facu, claramente, de reescribir la historia, resignificar la historia que ya está ahí, que está escrita. Y Bayer también tuvo esa vocación de alguna manera, ¿no? De justamente dar un contexto y explicar esos fenómenos que sucedieron en la historia de nuestra Patagonia. Ahí puntualmente Río Gallegos, donde está emplazado ese monumento. Por eso hay que, según la mirada del gobierno nacional, de Milei, de los libertarios, justamente, y la historia también enseña que no es la primera vez que en nombre de la libertad se prohíbe, se censura, se reprime, se violenta a la población, destruir justamente esa mirada, esa vertiente, ¿no, Facu? Sí, y ahí también, a diferencia, me parece, desde el lugar que reescribían la historia, o que revisaban la historia, cuando cada 24 de marzo pensamos en Rodolfo Walsh, por la famosa carta de Rodolfo Walsh, que la firma como Rodolfo Walsh, ahí no hablaba el escritor, y ya lo hemos dialogado contigo, esto de qué poco hincapié se hace en la parte en donde el tipo dice, a un año del golpe, que en definitiva termina siendo la llave para su desaparición, en estos días que también, ¿no?, se pasa como de soslayo la situación tan vil, y tan única en la historia argentina, como es el tema de la desaparición forzosa, del plan sistemático y que buscaba justamente esa desaparición. La famosa frase de Videla con respecto a es un desaparecido, no está. Ese debate de qué hacer, si fusilarlo, no se iba a tolerar, entonces lo desaparecemos, y qué señalar, si no se sabe, ¿no? Bueno, tremendo. Exactamente. Bueno, Rodolfo Walsh, que hace esa carta y habla ya de las desapariciones, ya habla de los centros clandestinos, un año de la dictadura. No solo habla, documenta. Documenta, claro. Sí. Con datos muy precisos. Pero también hace una referencia muy clara que mucho tiempo después, de alguna manera se recoge el guante, inclusive a nivel judicial, con juicios. Pienso ahora rápidamente el del ingenio Ledesma en Jujuy, con respecto a la responsabilidad de los grupos empresariales, y ya Rodolfo Walsh había tocado ese nervio con respecto a que este es un plan, entre otras cosas, para económicamente ir por este lado, etcétera, etcétera. Bueno, Bayer, cuando se mete e interpela la historia, porque hablamos de la conquista del desierto, estamos hablando de fines de 1800, ¿verdad? 1870 y pico, ¿no? Bueno, Bayer cuenta el famoso reparto, en definitiva, y por eso esa puja que mantuvo durante añares con los descendientes inclusive de Ledesma, con respecto a la responsabilidad de los grupos empresariales, y ya Rodolfo Walsh había tocado ese nervio con respecto a que este es un plan, entre otras cosas, para económicamente ir por este lado, etcétera, etcétera. Bueno, Bayer, cuando se mete e interpela la historia, porque hablamos de la conquista del desierto, estamos hablando de fines de 1800, ¿verdad? 1870 y pico, ¿no? Bueno, Bayer cuenta el famoso reparto, en definitiva, y por eso esa puja que mantuvo durante añares con los descendientes inclusive de
Martínez de Oz, desde el propio ministro de Economía de Videla. Por eso, ¿dónde ponemos el cuenta kilómetro, Agustín Laje? Exacto. Lo ponemos en Martínez de Oz, asumiendo como ministro de Economía en 1976, producto del golpe militar. Lo ponemos en el primer presidente de la sociedad rural, que fue un antepasado de ese Martínez de Oz. Ya entonces nos daría mucho más que el año 75, 74, 73. Bueno, eso es lo que hace Bayer, que justamente pone, si se quiere de alguna manera, el cuenta kilómetro a partir de la Patagonia rebelde en principios del siglo XX. Y si nos remontamos a la historia de Arbolito, de hecho él muy a menudo decía qué cosa tan obscena de cómo se cambiaron los nombres, y hacía referencia al Lago Gutiérrez, que ahora no me voy a acordar cómo se denominaba antes, pero decía, tan bellos son los nombres de los pueblos originarios que se los terminó cambiando por estos nombres, bueno, que en definitiva terminaron siendo renombrados. Carré, Lauquén o Yauquén, ¿puede ser? Puede ser. ¿Le suela? Puede ser. O sea Karulafken. O sea que el tipo pone en el ojo, en el foco, que tampoco termina siendo muy analizado después, muy discutido después, porque en definitiva, me parece que la historia en eso se repite permanentemente, tiene que ver con la moneda, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver con la guita, tiene que ver con bueno, esa cuestión. ¿Cómo se repartieron la historia? Bueno, ahí tenés la famosa historia del hermano de Roca, de Ataliba Roca, que tiene un pueblo en La Pampa, hablando de nombres. La pelea histórica de Bayer con respecto al tema de los nombres, los símbolos. Por eso, esa topadora significa mucho más que esa fisonomía de Bayer en forma de escultura derrumbada, ¿no? Porque justamente pega en los lugares donde, construyendo con esfuerzo, con exilios, con un montón de situaciones, Bayer terminaba haciendo lo que era justamente a partir de los símbolos, y ahí aparece la figura de Rauch, del coronel Rauch, cómo se pelea por los cambios de los nombres. Cuando nosotros por acá, llevándolo a un plano más local, hablamos de Estivariz, el famoso aviador bombardero de la Plaza de Mayo en 1955, y ya bueno, pase largo, cómo se cambiaron los nombres justamente después del golpe del 55. Entonces se termina pegando en un lugar muy puntual. Y nosotros tuvimos, en eso quiero recordar, justamente hoy que es el cumpleaños de Luciana Grandona, a quien le mandamos un saludo, a Gisela Odriozola, que en ese momento nos invitó a participar, y pudimos tener la presencia de Osvaldo Bayer, ya grande, pero vital, aquí en la Fundación, un 25 de mayo del año 2012, un almuerzo de esos históricos acá en la escuela, con la presencia nada más ni nada menos de Osvaldo Bayer, que había llegado, pensando en otras de las aristas de Osvaldo Bayer y la historia, y en este caso reciente historia, había venido a presentar, y creo que lo hizo en la universidad, aquí en Puerto Madryn, el espectáculo Tratado de Pax, en donde participaba un músico argentino, un músico brasileño, un músico inglés, y Osvaldo Bayer recitaba, y todo giraba, ese número artístico, entre musical y la oratoria de Osvaldo Bayer, en torno a la Guerra de Malvinas. Buscan por ahí, Tratado de Pax, PAX, y van a toparse, hablando de topadora, con ese material y con esa información, y nosotros tuvimos la oportunidad justamente de tenerlo acá. Si lo quiere compartir el compañero Marcos Rodríguez. ¿Tenerlo acá dónde? ¿Acá en la radio? Lo tuvimos en la radio, de hecho van a escuchar ahí un instrumento de viento, no me acuerdo si creo que es un saxo, y me parece que Lula, por eso también la nombraba Lula, dialogando con Osvaldo Bayer, en una jornada para nosotros
inolvidable, en mayo del año 2012, ya hace 13 años. Por eso, como dice Polín, hablando de historia, mordisquito. A nosotros no nos la vas a contar. Chiquilín de Bachín, tango de Piazzolla y Ferrer, dedicado a esos chiquitos, a esos chicos de la Villa 31 de Retiro, la Villa Miseria, con el hermoso color de la tierra en la cara, en el rostro, que salen a vender flores en el barrio de la gente de bien, de Recoleta. Y Ferrer en su letra dice lo siguiente: por las noches cara sucia de angelito con blue jeans, vende rosas por las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Cada día en su tristeza que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés. Y 3 reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Baleame con 3 rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí. Chiquilín, cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender, él aprende cuánto cero le quedaba por saber. Y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. Cada aurora en la basura, con un pan y un tallarín. Se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Es un niño extraño, niño de 1000 años, que por dentro le enreda el piolín. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Baleame con 3 rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí. Chiquilín. Osvaldo Bayer en la Namucurá. Desde Obreros Unidos,